Bienvenidos a Renovación Familiar México. Soy el Dr. Carlos Valdés. Usted recordará que hemos estado avanzando poco a poco en esta misteriosa práctica conocida como la oración del reino. Y estamos aprendiendo a establecer el reino de Dios. Lo estamos aprendiendo para establecerlo aquí en la tierra, pero también debemos de entender que hay prioridades para lograr el éxito en el establecimiento del reino de Dios. Así que para iniciar yo quisiera que me acompañara a Lucas capítulo 11 versículo 1, donde vemos que el Señor está orando y enseguida llegan sus discípulos y le dijeron: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Estas pocas palabras tienen prácticamente un sentido muy profundo. Uno no ora espontáneamente. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a orar. Pero también quiero decirte que en ocasiones, a veces nacen oraciones espontáneas, como cuando uno va por la calle y de repente te sale un perro bravo y uno dice: ¡ay, Dios mío, sálvame! Esa es una oración espontánea. Pero uno tiene que aprender a orar, y el apóstol Santiago nos lo dice allá en la carta a Santiago 4:2, donde nos dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que no tenemos lo que necesitamos porque no pedimos. Hay muchos cristianos que están viviendo con tantas necesidades. ¿Sabe por qué? Porque no oran. Muchos quieren que el pastor haga oraciones por él, que los líderes hagan oraciones por él, que los dirigentes de hogares hagan oraciones por él. Y Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos a orar. Enséñanos a orar. Esto es lo que están solicitando los discípulos al Señor. Y hemos aprendido que todos tenemos deseos, pero antes de llegar al deleite, tenemos que pasar por la disciplina. Recordarán las palabras que les enseñé que inician con la letra D: deseo, disciplina, deleite. ¿Cuántos quieren aprender a orar? De verdad, sinceramente, ¿cuántos quisieran aprender a orar? ¿Cuántos están en estos momentos aprendiendo disciplina o ya están practicando la disciplina? ¿Y sabe qué? Le voy a decir una cosa. Cuando usted se discipline, va a llegar al deleite. Se los aseguro. De verdad. Va usted a llegar al deleite cuando usted se discipline. Pero también habíamos hablado de otra manera. Habíamos mencionado 3 palabras que inician con la letra P: promesa, problema, provisión. Cuando leemos la promesa en la Biblia, esta palabra nos promete provisión. Pero antes hay un problema. Y tenemos que pasar un tiempo de prueba donde tenemos que aferrarnos a la promesa y no soltarla, hermano. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. ¿Usted recuerda ya? ¿Qué sucedió inmediatamente? Él fue llevado al desierto para ser probado, y ahí en el desierto estuvo 40 días y 40 noches, y luego salió de ahí en el poder del Espíritu Santo. No recibió el poder luego. Por eso hay muchas personas que han sido bautizadas en el Espíritu Santo y no están viviendo en el poder. Y les voy a decir por qué. Porque antes tienen que pasar por un tiempo de prueba, hermanos. Cuando sean probados y pasen la prueba, entonces el poder vendrá y diremos: gloria a Dios. Jesús tuvo que caminar el mismo camino que nosotros. Ese camino que nosotros estamos caminando, Él lo tuvo que caminar. Y para ir del deseo a la disciplina, y así de esa manera llegar un día al deleite. Usted recordará la vida de José, que él pasó de la promesa a la prisión y luego a primer ministro. Pero esto no es siempre de esta manera. Jesús dijo allá en Mateo 6:9, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Dice que nosotros hemos avanzado hasta el versículo 10. El versículo 10 nos dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
Y yo quiero que notemos que una cosa muy importante, no estamos prácticamente orando y diciéndole al Señor, haz tu voluntad, sino que estamos diciendo, hágase tu voluntad. Entonces nosotros no estamos pidiendo que Él establezca el reino de Dios, ¿verdad? No es así. Nosotros estamos estableciendo el reino de Dios a través de una declaración de oración. Hágase tu voluntad. Si usted y yo estuviéramos pidiendo a Él que Él establezca su reino, diríamos, haz tu voluntad. Pero el verbo, oigan bien, el verbo cambia cuando decimos, hágase tu voluntad. Mis amados, cuando aprendamos a orar, estableceremos nosotros su reino aquí en la tierra. Y si no oramos, no va a ser establecido. Que quede bien claro, nosotros somos los que tenemos que establecer el reino de Dios en la tierra con nuestras oraciones. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Entonces nosotros tenemos que establecerlo y para hacerlo tenemos que establecer prioridades en nuestra oración, como decíamos en la clase anterior. Así que primeramente allá en Mateo 6:33 nos dice la Escritura, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. ¿Buscar qué es lo que dice aquí, hermano? ¿Buscar qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si usted es licenciado, si usted es abogado, usted debe de ser primeramente cristiano. Si usted es obrero, primeramente debe de ser cristiano. Si usted es ama de casa, primeramente debe de ser cristiana. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si usted es laboratorista, primeramente tiene que ser cristiano. Si usted es enfermera, primeramente debe de ser cristiana. Si usted es artista, primeramente debe de ser cristiano. Y así, hermano. Si usted es ingeniero, primeramente debe de ser cristiano. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe? Todos los pensamientos que llegamos a tener deben de ser del Señor sobre todas las cosas. Debemos de vivir por Él y por sobre todas las cosas. Si su cristianismo es solo venir a las reuniones los domingos, hermano, o tal vez también los miércoles o viernes, si eso es su cristianismo, entonces usted necesita primeramente buscar el reino de Dios. Su pensar de día y de noche debe de ser sobre las cosas del Señor. Sus sueños, oiga bien, sus sueños deben de ser del Señor. Y aun cuando tenemos pesadillas, deben de ser de índole espiritual. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? Hermano, que el Señor nos consuma. Eso es lo que debe de suceder en nuestras vidas, que el Señor nos consuma. ¿Por qué? Porque luego Él promete que las demás cosas vendrán a nosotros. Entonces, dentro del reino debemos de marcar nuestras prioridades y establecerlo. ¿Dónde vamos a establecer el reino de Dios? Ya dijimos que primeramente el reino de Dios hay que buscarlo. Primeramente busca el reino de Dios. Pero después cuando venimos hacia nuestra familia, la primera prioridad es que debemos de orar por nosotros mismos, estableciendo el reino de Dios en tu persona, en nosotros mismos, luego en nuestra familia, luego en nuestra iglesia, después en nuestra nación y por último el mundo entero. Es como ir con círculos concéntricos, como cuando arrojamos una piedrecilla en una laguna. Yo creo que usted ha ido a alguna laguna en algún momento y seguramente debe haber aventado una piedra porque usted verá que se hace un anillito chiquito, una ola pequeña, y luego otra más y otra hasta formar círculos inmensos. Entonces, cuando arrojamos una piedrecilla en la laguna, se van a formar círculos y cada vez van a ser mayores. Si usted quiere tocar cada orilla de la laguna, tome usted una piedra, aviéntela y va a tocar todas las playas más lejanas. Así es nuestra oración. Arrojada en el mar, podrá tocar todo el mundo. ¿Está de acuerdo? Yo voy a tocar el mundo, hermanos. Si usted dice, yo soy banquero y sé que las divisas están en el mundo terriblemente mal, usted puede tocar las finanzas orando. Si usted puede tocar el mundo, pero no a través del banco, sino a través del reino de Dios. Amén. Así que la primera prioridad es orar por nosotros mismos. Venga tu reino a mi vida. Hágase tu voluntad en mi vida aquí en la tierra como en el cielo. Recuerda que sumisión y declaración son dos cosas que aprendimos la clase pasada.
Tenemos que aprender a someter todo a Dios. Las consecuencias de algunos cristianos por no someter todo a Dios, hermanos, es vivir en problemas. Por eso tenemos enfermedades, por eso tenemos dificultades. Por eso prácticamente someta todo a Dios primeramente. ¿Por qué? Porque somos parcialmente sometidos a Dios. Casi la gran mayoría de la gente parcialmente somos sometidos a Dios. Tenemos que someter nuestras acciones. Tenemos que someter nuestras decisiones. Todo, hermanos. Tenemos que someter nuestras reacciones, nuestro negocio, nuestro todo a Él. ¿A quién? A Él. Y si no, vamos a sufrir las consecuencias. Pero ¿sabe una cosa? No solamente nosotros sufriremos. A veces decimos, bueno, el sufrimiento va a ser para mí. No, si un padre de familia no somete todo a Dios, su esposa va a sufrir las consecuencias. Sus hijos sufrirán las consecuencias. Sus nietos pueden sufrir las consecuencias. ¿Por qué? Por la falta de sumisión a Dios. Pero las cosas, hermanos, son diferentes cuando uno somete todo a Dios. Entonces se cosechan beneficios. La esposa, los hijos, los nietos son bendecidos y diremos aleluya. Los yernos, las nueras son bendecidos. La Biblia lo enseña, hermano. Sumisión a Él y luego declaración. Primero sumisión y luego declaración. Y tenemos que declarar sobre nosotros mismos quiénes somos en el Señor. Yo le preguntaría a usted, ¿quién es usted en el Señor? Yo soy la cabeza y no la cola. Y diré también, y yo declararé que ninguna arma forjada en mi contra prosperará. Y declararé que soy como un árbol plantado junto a ríos de agua que dará su fruto a su tiempo, cuya hoja no cae y todo lo que hago prosperará. Y voy a declarar que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Y seguiré declarando sobre mi persona, Dios siempre me llevará de triunfo en Cristo Jesús. Y así de esa manera, porque 1000 caerán a mi lado y 10,000 a mi diestra, mas a mí no me llegará. Así que debemos de hacer declaraciones de fe sobre nosotros mismos. Esta es la voluntad de Dios. Aleluya, hermano. ¿Estamos aprendiendo? Y recuerde lo que mencionamos, que si nosotros vamos mascando por mucho tiempo el chicle, va a llegar el tiempo en que lo tragaremos. Va a llegar el momento en que tanta declaración hacemos sobre nosotros que nos la vamos a creer. Eso es declarar sobre nosotros. Por eso debemos de traer la palabra de Dios en nuestra boca y decirlo y decirlo y decirlo. Amén. Y ahora, en el orden de las prioridades, hermano, vamos a seguir con la siguiente prioridad. Debemos nosotros declarar, venga tu reino. Ahora, ¿a quién? A mi familia. Ya declaré que el reino de Dios va a ser establecido en mi vida. Ahora lo voy a establecer en mi familia. Hágase tu voluntad en mi familia, aquí en la tierra como en el cielo. Estableciendo el reino de Dios en nuestra familia. Si usted está casado, hermano, debe de empezar por la esposa o el esposo. Si usted no está casado, pero tiene una prometida y ya están por casarse, ore por el novio o por la novia. Si usted no está casado, pero vive con los padres, empiece orando por ellos, siempre teniendo un punto de partida. Muchos problemas en los matrimonios, hermanos, y en las familias no existieran si nosotros estableciéramos el reino de Dios en sus vidas, como en oración, y debemos de hacerlo antes de tener problemas, porque la gran mayoría ora cuando está en problemas. No empiece a clamar, ay Dios mío, cuando ya usted está teniendo problemas. No, establezca su reino y su voluntad en sus vidas a través de la oración antes de tener problemas. Llene su vida de justicia, hermano, con vida y con paz a través de la oración. Dijo el apóstol Pablo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay cosas más importantes que las cosas materiales, hermanos. Muchos son los padres que se preocupan por sus hijos, por ejemplo, en el área material, en su escuela, se preocupan por su profesión, qué van a tener, se preocupan tanto por esto. Y sabe, todo esto lo tenemos que poner como comida y bebida, porque el reino de Dios es justicia, gozo y paz. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Mas no debe de interesar su vida, más le debe usted interesar la vida espiritual de sus hijos, los alcances que ellos van a tener espiritualmente, que los alcances materiales, educacionales o sociales. No sé si me explico. Y no sé si está de acuerdo. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Cuando establezcas el reino de Dios en la vida de tu familia, estarás estableciendo justicia,
paz y gozo. Así que levántalos en oración, no los derribe como cuando decimos, ay Dios mío, mira este marido que tengo, es un tal por cual, es un inútil. No es así. Levántelos y haga fuertes declaraciones de fe sobre sus vidas y ate el mal en sus vidas. Pues, por ejemplo, ustedes, señoras, aten el espíritu de adulterio y fornicación en la vida de su marido. Sí, señora, hágalo. Sea una fuerza para él. Él tiene que salir a un mundo donde hay tantas sinvergüenzas que quieren meter sus garras en él. Ate esos espíritus para que no le puedan tocar a él en vez de llorar porque una fulana se llevó a su marido. Ate esos espíritus de mal. ¿No le parece más sabio establecer el reino de Dios en su vida? Hágase tu voluntad en mi marido. Que tu voluntad sea hecha en él, en la tierra como en el cielo. Enójese con el diablo, hermanos. Y esposos, hagan lo mismo con las esposas. Aten en su esposa el espíritu de desánimo, de depresión, de tristeza. ¿Usted cree que para las mujeres o para la esposa es un día de campo quedarse en casa con 3 o 4 chiquillos, cambiando pañales y dando mamilas? Ate todo espíritu que esté atacando a su esposa. Tome tiempo para orar por ella. Tenemos que orar el precio, hermano. Usted me corregirá. No, hermano, usted querrá decir pagar el precio. No. Tenemos que orar el precio, porque el costo de no orar es más grande que el precio de orar. Amén. Vamos a establecer el reino de Dios en sus vidas. Gloria a Dios, hermano. Y nosotros vamos a empezar a abarcar a los hijos en esta oración. Ya oramos por el esposo, por la esposa. Ahora vamos a orar por los hijos. ¿Sabe que usted debe de orar por los hijos? ¿Sabe que usted como padre de familia debe de orar por los hijos? Usted debe de establecer el reino de Dios en sus hijos, aunque estén chiquitos. Algunos no tienen hijos. Ore por los que Dios le va a dar. Y los que tienen hijos, comiencen a establecer el reino de Dios en las personas con las cuales usted quiere casarlos. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios guardará la vida de mis hijos y guardará su virginidad y le dará a cada uno una mujer fiel a Dios, hermano. Debemos de establecer el reino de Dios en sus vidas, en cuanto a lo que ellos prácticamente harán en la vida. Y si Dios quiere que ellos sean ingenieros y usted quiere que sean predicadores, nos vamos a encontrar ante un conflicto. Si el Señor quiere que sea un predicador y usted quiere que sea contador, es un problema. Estamos prácticamente confrontados en nuestras decisiones. Entonces, mejor, Señor, yo quiero que se case con un rico, ¿verdad? Que tenga todo, pero puede ser que Dios quiera que ella se case con un misionero para que se vaya ya de misionera a Ecuador con los aucas y viva entre los salvajes ganando almas para el Señor. Entonces, mi corazón debe de decir y orar lo que tú quieras, Señor. Hágase tu voluntad en la vida de mis hijos. Y la manera en la que debemos de establecer el reino de Dios en la vida de nuestros hijos es estableciendo los métodos de Dios en sus corazones. Yo pregunto una cosa, hermano. ¿Qué son los métodos de Dios? Los métodos de Dios nos vemos en Proverbios 23:13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y en Proverbios 22:15 nos dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, ¿a qué llegamos con estos 3 versículos? Hoy solamente le he dado 3 que hablan acerca de la corrección de los hijos. Porque le voy a decir una cosa, cualquier filosofía humana que va en desacuerdo, oiga bien, cualquier comentario filosófico humano que vaya en desacuerdo con la palabra de Dios es basura. Pablo lo dijo de esta manera, siendo él uno de los hombres más religiosos, mejor preparados de su tiempo. Él dijo, todo lo que soy y todo lo que tengo, lo cuento todo por basura. ¿Para qué? Para conocer al Señor Jesucristo. Es difícil, hermanos, para uno que después de haber sido educado tener que decir, todo es malo. ¿Por qué? Porque no va de acuerdo a la palabra de Dios. La pregunta es, ¿somos o no somos cristianos? Pregúntese usted a sí mismo, ¿es o no es cristiano? Si usted es cristiano, entonces vamos a obedecer la Biblia y vamos a hacer caso a todas sus enseñanzas. Pero uno puede decir, bueno, es que yo no estoy de acuerdo. Cuidado con eso. ¿Cómo que no estás de acuerdo? Si no estás de acuerdo, entiende una cosa, esta es la palabra de Dios y no tenemos opción de estar en acuerdo o no.
¿Tenemos esta opción como hijos de Dios? No, esta es la verdad, hermanos, y usted va a obedecer si usted se dice cristiano. Pero usted dirá, pero es que a mí no me gusta la vara. Pero a mí me parece que vamos a hacerle daño a nuestros hijos con la vara. O como una ocasión escuché que la vara es violenta, es violencia. ¿Cómo vamos a disciplinar a los hijos? Eso es violencia. ¿Sabe? Yo he tenido que cambiar mis opiniones por lo que dice la Escritura. Todos hemos tenido que hacerlo porque, ¿sabe qué? Es la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios estamos estableciendo el reino de Dios en la vida de nuestros hijos. Oración y acción. Aleluya, hermanos. Mis hijos pueden contarle algunas historias, pero, ¿sabe? Ninguna les hizo daño. Levante a sus hijos en oración y no desprecie a ninguno de ellos diciendo, ay, este condenado no vale un centavo. Tampoco diga, ay, padre, pero es tan bueno mi hijo, cuando bien sabe la mamá que es un flojo, fornicario y drogadicto. ¿Cómo debe de orar? ¿Cómo debemos de orar, hermano? Podemos tomar este ejemplo. Padre, trae a mi hijo al arrepentimiento, a una vida establecida en Dios. Declaro que él escapará de la maldad. Tu reino será establecido en él y ya no tendrá placer en el pecado y te anhelará a ti y no al mundo. Ato todo espíritu de fornicación, drogas y maldad de mis hijos. Amén. Y luego de orar, hermano, por toda la familia, por cada uno de nuestros familiares, pasamos a la tercera prioridad. Venga tu reino a mi iglesia. Hágase tu voluntad en mi iglesia como se hace en el cielo. Aquí hay 4 áreas básicas sobre las cuales debemos establecer el reino de Dios en la iglesia. Tenemos que orar por los pastores, tenemos que orar por los líderes, por la fidelidad de la congregación y orar por la cosecha. Entonces, todo por prioridades. Vamos a empezar orando como por el pastor. Debemos establecer el reino de Dios y su voluntad en la vida de nuestro pastor, orando que Dios lo unja, que cada día él esté más ungido con la palabra de Dios, que el Espíritu Santo repose en él. Yo como ministro, hermanos, yo necesito la unción del Señor para que me revele fuertemente sus verdades, para que lo que yo estoy enseñando sea lo que el Señor quiere que usted aprenda. Que Dios me dé una palabra nueva, que me dé una palabra fresca, que me dé una palabra ungida. La unción pudre el yugo. Yo necesito la unción y lo reconozco. Necesito de sus oraciones. Entonces debo pedirle al Señor para que hable a su pastor, que le hable y que le dirija. Hay muchos caminos buenos, pero ¿cuál es el correcto para nuestra iglesia? Hay muchas cosas que hacen otras iglesias que no hacemos nosotros. ¿Cuál es el camino para nosotros? Que Dios le dé fuerzas a mi pastor para que no se canse y que tenga abiertos sus oídos a su voz, que sea sensible a su Santo Espíritu. Dice la Escritura que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. ¿Saben? Esta promesa es cada vez más real para mí. Y que el Señor nos anime. Ore por la esposa del pastor también. Ore al Señor que nos motive y nos muestre nuevos caminos y que tengamos nosotros motivaciones para alcanzarlos. Hay tantos problemas que tiene que confrontar nuestro pastor que puede ocasionar muchas veces desánimo. Imagínense que un día nuestro pastor de repente diga, hasta aquí. ¿Para qué matarse? Ya no más. No, hermano, tenemos que alcanzar nuevas metas, lograr nuevos horizontes. Vamos hacia adelante y que tenga el corazón de padre, aparte de un corazón de pastor, que le dé sabiduría, que haga de él un canal por donde fluya el Espíritu Santo con poder y con dones. Que sea atado el mal en sus vidas de los pastores. Haga declaraciones poderosas de acuerdo con las Escrituras. Y después de orar por nuestros pastores, hay que orar por los líderes. Que se levanten obreros para ayudar a los pastores. Más líderes, hermanos, que se levanten más líderes entre la congregación dispuestos a trabajar, que sean confiables, que sean fieles. Lógicamente habrá cosas que el pastor nos dejará hacer cuando por alguna razón él ya no puede hacerlas, porque para poder avanzar tendrá que dejar algunas cosas a otros. Así es en la iglesia, hermanos, así es también en una empresa. Este trabajo se tiene que dejar en manos responsables y confiables, no en cualquier persona. Si dejamos el área de contabilidad en alguien que es irresponsable, seguro que nos lleva a la ruina.
Debemos de tener personas confiables. Ore por ellos. Que el pastor sea rodeado de hombres fieles, de hombres confiables, de hombres honestos, que amen al Señor. Hoy en día, hermano, la iglesia carece de obreros confiables. Yo estoy abriendo mi corazón, ¿eh? No faltará alguno que diga, yo pastor, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Pero cuando llega la necesidad, desaparecen los obreros. Y ¿sabe? Son pocos los que son confiables. Vamos a establecer el reino de Dios en la iglesia, ¿de acuerdo? Y después vamos a orar por la fidelidad de la congregación. También en esta área debemos de establecer el reino de Dios para que en la iglesia haya fidelidad y lealtad. Yo le preguntaría una cosa, ¿cuál es la diferencia entre fidelidad y lealtad? Bueno, fidelidad, uno puede ser fiel, hermano, y hacer todo lo que se le pida. Por ejemplo, la esposa de Juan es muy fiel. Le pide que haga desayuno y lo hace. Le pide que le haga la comida y hace lo mismo. Cena y lo mismo. Casa limpia y lo hace. Todo lo que se le pide lo hace. ¿Pero cómo lo hace? Quejándose. Ella es fiel, pero no es leal. En cambio, lealtad es tener el corazón de la persona a la cual estamos sirviendo. Tener el corazón de nuestro esposo, tener el corazón de nuestra esposa, tener el corazón de nuestro pastor. Que la visión del pastor esté en el corazón de la congregación y que estemos dispuestos a hacerla, pero hacerla bien, sin quejas, sin berrinches. ¿Por qué? Porque, ¿sabe? Es bien difícil trabajar con personas que siempre se están quejando. Debemos de orar porque se ha echado fuera todo espíritu de división, todo espíritu de disensión, de apatía, y que venga la presencia de Dios con fuerza y que nos amarre en amor, en unidad y en gozo. Venga tu reino a la iglesia. Así lo decimos, así lo proclamamos. Debemos de pedir fidelidad y lealtad a cada líder, que sean fieles y que sean leales. ¿A quién? Primeramente a Cristo. Después al pastor y luego a los otros y a la iglesia. De lo contrario, hermano, no van a funcionar como líderes. Unos dirán, bueno, hermano, yo soy fiel a Cristo, pero a ti no, pochi. Si esa es tu actitud, no puedes ser líder aquí, porque eres una fuente de división. Pero es que este chilango me da asco. Bueno, lo siento mucho, lo siento muchísimo, hermano, pero tiene que haber lealtad a Cristo y al pastor y a los otros. Bueno, yo soy leal a Cristo y al pastor, pero a estos otros lidercillos, épale, ¿cómo que a esos lidercillos? Debemos de orar por todos, orar para que ese espíritu de división desaparezca. Si yo doy una responsabilidad a Felipe, él tiene ahora autoridad delegada y deben de hacer caso a él como a Cristo. ¿Cómo dije? Como a Cristo, hermano. Y usted dirá, sí, pastor, a Cristo sí, pero a este no porque es del ismo. ¿Por qué le diste esa autoridad? Usted dirá. ¿Sabe por qué le di autoridad? Porque tiene capacidad. No, hombre, pero es que estos del ismo, tú no sabes cómo son. ¿Cómo a quién vas a obedecer, hermano? Como a Cristo. Qué bueno es el Señor, hermano. Y Él nos está enseñando. El Señor es bueno. Aleluya, hermano. ¿Cómo vamos a establecer su reino? A través de la oración vamos a pedirle a Dios que no nos fallen nuestros líderes, que no nos fallen a la iglesia. ¿Han escuchado cuando el mundo dice, por ejemplo, ustedes los cristianos deben de hacer esto y esto y esto? ¿Sabe qué? Un momentito, hay que ponerle un alto al mundo, porque el mundo no me va a decir qué es lo que debo de hacer. Cristo es el que me dice qué es lo que debo de hacer. Cuando cada uno de nosotros estamos estableciendo esta fidelidad y la lealtad en la congregación, su preparación espiritual es más importante que la preparación académica. Lo que reciben de Dios, hermano, es más importante en la vida. Uno puede ir al cielo ignorando muchas cosas, pero puedes ir al infierno sabiendo muchísimo. Entonces, debemos de orar por los colegios y establecer el reino de Dios en las escuelas. Debemos de orar estableciendo el reino de Dios en la música, sobre el grupo de alabanza, sobre los músicos que nos dirigen en alabanza y adoración. Este es un ministerio importante que requiere fluir en el Espíritu Santo. Y estoy seguro de que muchos no oran por el grupo de alabanza, pero a partir de este momento yo sé que lo van a hacer, ¿verdad?
Debemos de orar por todos los grupos de servicios, por los diáconos, por los edecanes, por los maestros de niños. Debemos establecer, hermanos, fidelidad y lealtad en todas las áreas. En todas estas áreas debemos de orar y de esta manera la división no entrará a nuestra iglesia si establecemos la unidad que Dios quiere. Hágase tu voluntad, hermano. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Así que también debemos de orar también, hermanos, por la cosecha. Claro que sí, por la cosecha. Dice Isaías 43:5. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Traeré de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Así que entonces debemos de empezar a orar por la cosecha. Y una cosecha grande. Debemos pedirle a Dios que sea como un imán divino. Yo no sé si usted ha jugado alguna vez con un imán o con dos imanes. Sabe que tienen polos norte y polo sur. Si uno trata de poner sur con sur, se van a repeler en vez de atraerse. Debe pedirle al Señor que repela a todos los que no quieran estar y que traiga a todos los que quieran estar aquí. Debemos nosotros hablar a los principados y poder decirles, no detengas. Debemos decirle al norte y al sur, al este y al oeste, no detengas a ninguna persona. Debemos hablar al norte, no detengas, suelta a todos los que deban de venir, que vengan del istmo, que vengan de la sierra, del valle, y decirles no detengas, al centro no detengas. Y esto es lo que el Señor quiere que hagamos. Digamos al norte, sur, este y oeste, no detengas, que vengan todos los que Dios quiera que vengan, hermanos. La iglesia cristiana Monte Sión va a tener un crecimiento fenomenal. Visitantes de otras partes que se establezcan en Oaxaca vendrán a Monte Sión y tendrán nueva vida. Debemos de anhelar una cosecha y que vengan, gloria a Dios, hermano, que nos llenemos, que ya no haya lugar para nadie, que estemos atiborrados. Debemos de pelear en oración por las almas perdidas de hombres, de mujeres. No espere que los líderes lo hagan. Todos debemos de hacerlo y debemos de pedirle un nuevo Pentecostés, que venga el avivamiento a nuestra iglesia. Debemos de orar por un auditorio amplio, como un mínimo de 10,000 personas, con salones para la escuela dominical, un jardín de niños, escuela primaria y secundaria que sean cristianas, salones de discipulado, áreas de esparcimiento y un gran estacionamiento donde a través de esto podamos alcanzar a miles y miles de personas y poder extender el reino de Dios, estableciendo y plantando nuevas congregaciones en otros lugares donde sean levantados en el nombre de Jesucristo. Que aprendamos, hermano, a amarle más a Él y amarnos los unos a los otros. Yo quiero que Dios haga de Monte Sión una iglesia inmensa, hermano. Seguimos orando. De esta manera seguimos avanzando, viendo de prioridad a prioridad. Y la siguiente prioridad es orar por mi patria. Venga tu reino a mi patria. Hágase tu voluntad en mi patria como se hace en el cielo. Venga tu reino a mi ciudad, a mi estado, a mi nación, y debemos de interceder apasionadamente, orar con pasión por Oaxaca, por el sureste, por el centro, por el norte, por toda nuestra nación. Así hemos avanzado de interceder por nosotros mismos, hermanos. Luego nuestra familia, luego nuestra iglesia y luego nuestra nación. Y así que al orar por nuestra nación, debemos de empezar por nuestra ciudad, por nuestro sector, nuestra colonia y luego por toda la nación, como círculos que van creciendo grandes y más grandes y más grandes. Y para alcanzar todo esto, hermanos, debemos de orar llenos de fe, atando y desatando. De esta manera nuestro amor hacia nuestra patria tocará los corazones de la gente. ¿Me oyeron? Nosotros podemos tocar cada rincón de nuestra patria con nuestra oración por amor a nuestra nación. Si usted no ama México, hermano, arrepiéntase. Si usted ama México, usted va a orar por México, pero no solamente 2 o 3 segundos. Señor, ama México, amén. No, ya tengo hambre, oh Señor, bendice a México, oh, me voy a roncar. Orando, mi hermano, estableciendo el reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y luego, por último, oraremos por el mundo. Hágase tu voluntad en el mundo entero, hermanos, en la tierra como se hace en el cielo. Debemos de orar por Jerusalén, por Rusia, por Estados Unidos. Y usted dirá, ¿por Estados Unidos y Rusia? Está usted loco. ¿Cómo vamos a orar por ellos? ¿Sabe, hermano? Vamos a orar por ellos porque ellos están locos. ¿Saben que esos locos pueden bajar el switch y adiós mundo cruel?
Si usted cree que esto de orar no funciona, claro que funciona. Cuando oremos, vamos a orar que tengan artritis o algo para que no puedan apretar el botón y que se desate una guerra mundial, una guerra atómica. Debemos orar por ellos. Cada uno de ellos está totalmente equivocado, haciéndonos, o más bien haciéndose ellos peligrosos porque creen que tienen la razón. No es pérdida de tiempo la oración. No es tiempo de temblar y de quejarse. Debemos de estar orando. Y con todo esto, hermanos, hemos dado ya 2 vueltas a la pista de oración y se puede decir que estamos avanzando en la oración del reino de Dios. Dios nos está enseñando y ampliando nuestro conocimiento de lo que es la oración. Si usted abre la escritura en Mateo 6:9 y empieza a leer, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, desde aquí puede pasar mucho rato, mucho tiempo en la oración, adorándole por sus nombres, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho por nosotros. Usted puede llenar su corazón, hermano, con adoración y luego seguir con venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Y luego el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En esta parte aprenderemos a cómo pedir provisión, cómo prosperar, cómo poder no ser tan controlados por el dinero y ser libres de toda preocupación con que nos está atacando el mundo, hermano. Porque el Señor es bueno. El Señor es bueno, hermanos. Él es bueno. Es tan bueno que dio a su Hijo unigénito por amor por nosotros, para que nosotros tuviéramos la salvación a través de su muerte en la cruz. Soy el doctor Carlos Valdés de Renovación Familiar México. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.